Rezamos en el Padre nuestro: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y hemos dicho también que el centro del Padre nuestro es: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios es que perdonemos. Pero ¿de dónde sacaremos fuerzas para perdonar? ¿De dónde sacaremos fuerzas para en el prójimo poder tener semejante amor? Y como Dios sabe que nosotros no tenemos fuerzas para esto, sería imposible para nosotros los hombres poder perdonar de esta manera que Él nos está hablando. Él nos va a dar su amor, su propio amor. Y ese amor que se nos da a nosotros es lo que llamamos la virtud teologal de la caridad. Dios nos ama y nos presta su amor para que lo amemos a Él, y amándolo a Él, amemos al prójimo por amor a Él. Pero tenemos que recordar algo muy importante. Para poder tener la virtud de la caridad en nosotros, para poder tener el amor de Dios en nosotros, tenemos que estar en gracia de Dios. Si no estamos en gracia de Dios, el amor sobrenatural de Dios, como la virtud teologal, no puede estar en nosotros. Podrá estar la fe, podrá estar la esperanza, pero no puede estar la caridad. Y es por eso que tenemos que tomar conciencia de la importancia que tiene el poder de Dios que se manifiesta en su amor. Dios es todopoderoso y eterno. Dios todo lo ha hecho. Por eso justamente decíamos en el introito, citando el Antiguo Testamento, el libro de Esther, en el capítulo 13, versículo 9, todo está en tus manos, Señor, y no hay quien pueda resistir a tu poder. Tú lo has creado todo, el cielo y la tierra. Todo depende de Dios. Y Dios es todopoderoso y eterno, no necesita ni de nada ni de nadie. Dios no nos creó por necesidad. Dios no creó los ángeles por necesidad. No nos creó a nosotros por necesidad. Y sin embargo, por su pura bondad, quiso que nosotros pudiéramos tener el ser. Pero no solo se limitó a darnos un ser natural a nosotros como hombre, o un ser angelical a los ángeles, sino que nos dio su gracia, nos dio su misma vida, para que nosotros podamos tener la capacidad que no tenemos como natural de poder ver a Dios y poder ser felices en su reino, poder participar de su felicidad. Ese es el plan de Dios. Pero lamentablemente el hombre responde a Dios con el pecado, responde a Dios con la ofensa, y es por eso que el pecado sacó al hombre del plan de Dios. Cada vez que nosotros cometemos un pecado mortal, nos salimos del plan de Dios. Le decimos a Dios: no, yo no quiero tu plan, yo quiero hacer lo que yo quiero, yo quiero buscar mi propia felicidad, olvidándonos que no podemos ser felices sin Dios y fuera de Dios, y que si nosotros buscamos insistentemente una felicidad fuera de Dios, vamos a perder a Dios por toda la eternidad, vamos a perder la felicidad perfecta, y con ello también perderemos lo que amamos desordenadamente. Esto es muy importante, tomar conciencia de esto. Es por eso que en esta parábola o comparación, cuando se presenta a este siervo que debe una fortuna a su señor y que es imposible que pague, y que le pide perdón a Dios y que consigue el perdón de Dios, ese perdón se nos da por la muerte voluntaria de Dios hecho hombre, Jesucristo nuestro Señor. Por eso, al mirar el crucifijo, al mirar a Cristo clavado en la cruz, entregándose voluntariamente por nosotros, vemos el triunfo del amor de Dios, el triunfo de su poder, el triunfo de su misericordia, y vemos la llave que abre el cielo, la vida eterna para nosotros. Por eso podemos recordar aquello de San Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Me amó y se entregó por mí. Y porque te ama y porque se entregó por ti, es que puedes confiar en el perdón de los pecados. Porque Cristo me amó y se entregó por mí en la cruz, es que puedo confiar que en el sacramento de la penitencia o confesión
voy a tener el perdón de los pecados, porque es un sacramento que ha brotado del corazón misericordioso de Cristo. Es un sacramento que ha brotado de ese corazón que busca perdonarnos, que busca que nosotros nos salvemos, y por eso ha creado este sacramento, de tal manera que ha elegido hombres para darles un poder divino, para hacer otros Cristos por la consagración sacerdotal y elevarlos a ese plano sobrenatural sin que pierdan su humanidad. Y es por eso que el sacramento de la confesión es un sacramento en donde no hay pecado que Dios no pueda perdonar, con tal que nosotros estemos arrepentidos, con deseos de corregirnos, con deseos de reparar, con deseos de cambiar. Pero también Jesucristo nos manda que si nosotros recibimos semejante perdón, semejante gracia, semejante misericordia, semejante amor, nosotros con su poder, con su gracia y su misericordia y amor, también tenemos que perdonar a los prójimos. Y acá tenemos una dificultad. Nuestra soberbia, nuestro amor propio, nuestro egoísmo, nuestra terquedad, muchas veces nos hace que guardemos rencor en nuestro corazón, deseos de venganza, deseos que el otro pague lo que nos ha hecho. Y cuando tenemos esos deseos, nos encerramos en nuestro dolor, en nuestro pecado, y nos cerramos a la gracia de Dios. Y no estamos viviendo aquello que Él nos ha enseñado: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bendecid a quienes os maldigan, haced el bien a quienes os hacen daño, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿No hacen esto también los paganos? Frente a esa realidad, nosotros tenemos que aprender a perdonar de corazón, que no significa que nosotros no tengamos cuidado de las personas que nos pueden hacer daño, o de las personas que son peligrosas. Por eso Cristo también nos advierte en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 18: sed mansos como paloma, pero prudentes como serpiente. Dios es consciente de nuestra maldad, Dios es consciente de nuestra inclinación al mal, y Dios es consciente que el hombre no puede confiar en el hombre, porque puede ser traicionado. Pero sin confiar en el hombre y teniendo los cuidados correspondientes contra las personas que hacen daño, tenemos que sacar de nuestro corazón, con la gracia de Dios, el rencor, el odio, la bronca y el deseo de venganza, y descubrir en esos prójimos a Cristo. Cristo murió en la cruz también por ellos. Cristo murió también en la cruz por aquella persona que no te cae bien, por aquella persona que te hizo daño, por aquella persona que algo ha realizado en vos que no te gusta. Y sin embargo, Cristo murió también por esa persona. Y es por eso que frente a esa realidad, nosotros tenemos que armarnos de Dios para poder tener fuerzas. Y hoy la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo del 10 al 17, nos dice que busquemos nuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Así comienza esta carta. Hermanos, buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Solo en Dios encontraremos fuerzas, solo en Dios encontraremos esa capacidad para poder amar como Él nos está llamando a amar. Justamente el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, versículo 33, nos dice: sed misericordiosos, como vuestro Padre Celestial es misericordioso. ¿Cómo ha sido el Padre Celestial misericordioso? Nos ha dado a su Hijo para que muera en la cruz por nosotros. Nos da su propia vida, que la llamamos gracia, para que nosotros podamos entrar en el cielo en la vida eterna. Nos da la herencia de su Hijo Jesucristo a nosotros, para que podamos entrar en el reino de los cielos. Nos da la capacidad de ser hijos de Dios en Cristo en el bautismo. Nos da a comer su cuerpo y su sangre, nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos su propia vida y su propia fuerza. Renueva su sacrificio en cada Santa Misa. Nos ofrece el perdón de los pecados, como lo veíamos en el sacramento de la confesión. Nos da su propia madre al pie de la cruz para que sea nuestra madre. Esa es la manera que Dios nos ha amado, nos ama y nos amará. Si nosotros nos apartamos del amor de Dios y nos condenamos por toda la eternidad y nos llenamos de odio, será por culpa nuestra, no por culpa de Dios. Dios te busca, Dios te ama, Dios quiere darte su perdón. Pero como otras veces lo hemos recordado, como decía San Agustín, quien te creó sin ti, no te salvará sin ti. Si tú no quieres ser salvo, si tú no quieres el perdón de los pecados,
si tú insistes en rechazar el amor de Dios, si tú te encierras en tu dolor, si tú te encierras en la mentira de la soberbia, terminarás apartado de Dios, porque así lo quieres, como pasó el de la parábola, que recibió el perdón de Dios, pero al final terminó rechazando el perdón de Dios, porque no supo perdonar. No supo perdonar porque no se dio cuenta de la hondura que tenía el poder de Dios de perdonarnos. Esa deuda que él presentaba era imposible que la pagara. ¿Quién de nosotros podría pagar 100 millones de dólares de deuda? ¿Quién podría pagar una deuda semejante? El pecado es más grave todavía, porque ofende a un Dios infinito, a un Dios que no tiene límites, a un Dios perfectísimo, a un Dios que te ha dado la vida, a un Dios que ha muerto en la cruz por vos. A ese Dios ofendemos y mereceríamos una pena eterna por un pecado mortal. Y sin embargo, Dios está dispuesto a perdonarnos. Pero para perdonarnos, tenemos que estar dispuestos nosotros también, con su gracia, con su fuerza, con su poder, a perdonar. Rezas por aquellas personas que te han hecho daño. Las encomiendas a la Santísima Virgen a aquellas personas que no te caen bien. Encomiendas en tus oraciones a aquellas personas a las cuales sientes un cierto rencor en tu corazón. Ese es el primer paso que tenemos que dar para ser perdonados. Es el primer paso que tenemos que dar para nosotros aprender a perdonar. Por eso, queridos hermanos, es importante que nosotros sigamos el consejo del apóstol San Pablo a los Efesios, que compara la armadura de Dios, revestirnos de Dios. Y va haciendo una comparación en la epístola de cómo revestirse para luchar, porque tenemos una lucha que no es contra la carne ni contra la sangre, sino contra los espíritus esparcidos en los aires, es decir, una lucha contra el maligno enemigo, que se vale de nuestra carne para hacernos caer, se vale de nuestro hombre viejo, aquel hombre viejo que hablaba la carta a los Romanos, el capítulo 7, versículo 23, hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Si nosotros nos dejamos arrastrar por ese hombre viejo, nos dejamos arrastrar por nuestras pasiones, nos dejamos arrastrar por nuestra ira, por nuestra lujuria, por nuestro amor propio, terminamos atrapados por ese hombre viejo que está bajo Satanás. Pero dice que tenemos que tener cuidado con aquellas tinieblas que están de estos espíritus esparcidos en los aires. ¿Qué es lo que son esas tinieblas? Esas tinieblas, nos dice justamente Monseñor Stravinger explicando la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 12. Esas tinieblas, dice, son la ignorancia religiosa y el pecado. Esas son las tinieblas por las cuales se vale el demonio para poder someternos. Son las tinieblas por las cuales se vale el demonio para sacarnos de la gracia de Dios. Son las tinieblas por las cuales se vale el demonio para apartarnos del camino de la vida eterna, para hacer inútil en nosotros la redención que Cristo obró en la cruz. La ignorancia religiosa y el pecado. Si nosotros nos ponemos a analizar cuántas veces nosotros, por encerrarnos en nuestro pecado, en nuestro dolor, nos apartamos de Dios y no confesamos nuestros pecados y no queremos arrepentirnos y no queremos acercarnos a Dios y nos alejamos inclusive hasta de la oración. No es cuestión de gusto, no es cuestión simplemente de que tenga ganas, es cuestión de tener una voluntad firme en la gracia de Dios para servir prontamente a Dios, porque nos estamos jugando la vida eterna, nos estamos jugando la posesión del mismo Dios. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que permanecer firmes en Dios, luchando contra la ignorancia religiosa, pero también contra nuestros pecados. Porque puede ser que una persona no sea ignorante, conozca las verdades de fe, conozca la enseñanza de Jesucristo, pero no quiera ponerla en práctica. Entonces dice que el apóstol Santiago que es como un oyente olvidadizo, que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo quiere hacer. No sea que nos pase como aquella de la parábola de San Mateo, cuando habla del sembrador, la semilla que cayó entre espinas, pero que fue ahogada por las espinas. Muchas veces, queridos hermanos, las preocupaciones, los problemas, las dificultades nos ahogan. Y en vez de entregarnos a Dios y pedirle fuerza para superarlas en Dios, nos alejan de Dios. No tengo tiempo de rezar, no tengo tiempo de confesarme, no tengo tiempo de comulgar, no tengo tiempo de perdonar, no tengo tiempo. Y cuando se acabe el tiempo,
Y cuando Dios te llame a su presencia, y por más que no tenga tiempo, lo vas a tener que tener, porque te vas a tener que presentar en el tribunal divino, ¿qué le vas a decir? Por eso, queridos hermanos, ahora que hay tiempo, es que nos tenemos que convertir. Como justamente dice el Salmo 94, que todos los días rezamos, los sacerdotes y los religiosos que rezan el oficio divino, las maitines. Ojalá hoy escuchéis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Nuestro corazón muchas veces se puede endurecer por diferentes factores. Muchas veces el corazón se endurece por la soberbia. Nos encerramos en nuestras razones y queremos justificarnos frente a Dios, no con el poder de Dios que nos justifica muriendo en la cruz, sino queremos justificarnos con nuestras buenas obras, simplemente por eso. ¿Cuánta gente dice, yo no mato, no robo, yo soy honrado, tendría que entrar al cielo? Pero el cielo no se te da porque tú eres honrado o porque no matas o no robas. Se te da por tu unión con Cristo, que no quiere decir que Cristo, uniéndote a Él, eleve a la vida sobrenatural el que no mates, el que no robes y el que seas honrado. Tienes que no matar, tienes que no robar, tienes que ser honrado, pero en Cristo, porque si no se eleva sobrenaturalmente todo eso, no puedes entrar a la vida eterna, porque la vida eterna es sobrenatural. Entonces tomemos conciencia, porque lamentablemente hay una manera atea de vivir los mandamientos. Yo puedo ser una persona honrada, pero vivir al margen de Dios, vivir totalmente olvidado de Dios, vivir al margen de la gracia, vivir al margen de la redención de Cristo obrado en la cruz. Y eso es peligroso, porque nos puede llevar a la condenación eterna, a perder a Dios por toda la eternidad. Jesucristo no quiere nuestra condenación, quiere nuestra salvación. Quiere que nosotros salgamos airiosos, salgamos triunfantes de la lucha contra el demonio, el mundo y nuestra propia carne, nuestro hombre viejo. Pero para hacerlo tenemos que estar unidos a Él, porque si no será imposible. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que estar firmes en todas las pruebas. Ceñid la cintura con la verdad. Es decir, no podemos separar el amor de Dios de la verdad. La mentira no lleva por buen camino. Por eso, Dios no da un amor mentiroso, da un amor verdadero y nos llama a nosotros a permanecer en la verdad. Decir sí cuando es sí y no cuando es no. Lo demás viene del diablo. Cristo mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie viene a mí si no es atraído por el Padre. Él se presenta como la verdad, siendo que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz. Si nosotros queremos gozar del amor del corazón de Cristo, tenemos que estar ceñidos con la verdad y revestirnos la coraza de la justicia, es decir, justificarnos en Cristo, es decir, aceptar el perdón de los pecados en Cristo, confesarnos miserables y hacer lo que Él quiere que hagamos con su gracia. Muchas veces, queridos hermanos, no tenemos prontitud para el Evangelio de la paz, como se nos dice. ¿Qué es lo que significa esto? Prontitud para hacer la voluntad de Dios. El Evangelio es el anuncio, la paz es la armonía, el orden. ¿Cómo podemos tener orden y armonía en la voluntad de Dios? Tenemos que estar prontos para hacer la voluntad de Dios. Y si nosotros no estamos prontos para hacer la voluntad de Dios, no nos podemos salvar. Solo en la voluntad de Dios nos salvamos. Como otras veces hemos recordado, en el cielo están los que se han rendido a la gracia de Dios y han hecho la voluntad de Dios. En el infierno están los que han resistido a la gracia de Dios y no han hecho la voluntad de Dios. Y uno de los puntos principales de la voluntad de Dios es que perdones de corazón. Que no guardes rencor, ni odio, ni bronca en tu corazón. ¿Por qué? Porque aquellas personas por las cuales a veces guardamos bronca, odio, rencor en tu corazón, también Cristo ha muerto en la cruz por ello. La motivación es sobrenatural. Descubre a Cristo en aquellas personas que te han hecho daño. También esas personas valen la sangre de Cristo. Que eso no quiere decir que no tenga cuidado, que no me cuide del mal que me pueden hacer. Porque Cristo también ha dicho en San Mateo capítulo 10, versículo 18, sed mansos como paloma, pero prudentes como serpiente. No nos debemos fiar de nosotros mismos, ni nos debemos fiar de los demás, porque los demás como nosotros mismos estamos inclinados al mal. Nuestra confianza debe estar puesta totalmente en Dios. Nuestro socorro está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Así se reza muchas veces cuando se van a hacer las bendiciones o distintas ceremonias religiosas. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra.
Confiamos totalmente en sus manos, nos ponemos en sus manos. Pero también la parábola que veíamos hoy nos muestra que si bien Dios está dispuesto a perdonar, a dar su gracia, está dispuesto a salvarnos si nosotros nos dejamos ser salvos, pero también está condicionada nuestra salvación a que nosotros con su gracia, con su poder, con su amor, perdonemos de corazón, no solamente de la boca para afuera, de corazón. Y muchas veces perdonar es un proceso. El primer paso para el perdón es rezar por las personas que más me cuesta aceptar, las personas que me han hecho daño. Ponlas en la oración, entrégalas a Cristo a través de la Santísima Virgen María. Hoy recordamos también la última aparición de la Virgen en Fátima, donde se presentó diciendo: yo soy Nuestra Señora del Rosario. Así se presentó la Virgen en Fátima, como la Virgen del Rosario, que nos daba el rosario bendito para que nosotros rezáramos los misterios de la vida de Cristo, su niñez, sus dolores, su triunfo, su gloria. Al rezar el rosario y desgranarlo, estamos metiéndonos en la vida de Cristo, le estamos pidiendo a Cristo que se adueñe de nuestra vida, le estamos pidiendo que nos dé fuerzas para imitarlo, le estamos pidiendo fuerzas y gracia para poder seguirlo. Decimos: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, en cada Padre nuestro. Decimos la palabra Jesús en el centro del Ave María. Decimos el Gloria para adorar al Redentor, al Padre y al Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos, el Santo Rosario tiene que ser para nosotros un arma poderosa que nos auxilie en los momentos de tristeza, que nos dé fuerza en el momento de debilidad, que sea una fortaleza en los momentos de tentación, que sea también el que nos dé ánimo en el momento de la caída, que el rosario bendito nos impulse a hacer una buena confesión para poder tener no solo el perdón de los pecados, sino la fuerza para corregirnos, cambiar y reparar. El rosario tiene que ser nuestro compañero para poder estar firmes en los momentos en que somos probados y tenemos que pasar diferentes dificultades que no nos gustan. Todos vamos a tener que sufrir algo, todos tenemos que sufrir algo, pero está no en lo que tenemos que sufrir, sino cómo lo sufrimos. Si lo sufres unido a Dios, si lo sufres en oración, si lo sufres comiendo su cuerpo y su sangre, si lo sufres unido a su sacrificio, si lo sufres con fe, tendrás premio de vida eterna. Pero si sufres sin fe, entregado solamente al sufrimiento porque no te queda otra, amargado, desesperado, entonces el sufrimiento se volverá en contra de nosotros y nos llevará a la condenación eterna. Depende de cómo llevemos la cruz. Aquel que rechaza la cruz recibirá otra cruz mayor. Aquel que acepta la cruz, Dios le dará fuerzas para llevarla. ¿No nos dice el mismo Cristo en San Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30? Venid a mí, todos los que estáis afligidos y agobiados, que yo os aliviaré, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Aprended de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él quiere aliviarnos, nos da su corazón. Él quiere que nosotros nos refugiemos en su corazón, que nos llenemos de su amor. Por eso, tan importante entronizar el corazón de Jesús y el corazón de María en los hogares. Entregar nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos a los sagrados corazones de Jesús y María. Rezar el rosario en familia para pedir fortaleza, para ser protegidos con el amor del corazón de Cristo a través del corazón inmaculado de María. Por eso, queridos hermanos, nos refugiamos en el corazón de la Virgen. Queremos atender al llamado que hace la Virgen en Fátima, que no es otro que el llamado del Evangelio, que el llamado de la doctrina católica, que el llamado a las enseñanzas de Jesucristo. La Virgen no agrega nada, simplemente recuerda el mensaje de Jesucristo, la doctrina católica. La Virgen en Fátima mostró a los pastorcitos el infierno, donde van los pecadores que no se arrepienten, que rechazan el amor de Dios, que rechazan su perdón. Les advirtió, como Cristo en el Evangelio advierte muchas veces, que no caigamos en el horno de fuego, que no caigamos donde hay rechinar de dientes. Y para ello, ¿qué tenemos que tener? El traje nupcial, estar con la gracia de Dios. Solo en el cielo entran los que están con gracia de Dios y en el amor de Dios. No pueden entrar aquellos que no tienen la gracia de Dios y el amor de Dios. Por eso, queridos hermanos, suplicamos una y otra vez la perseverancia final, morir en gracia de Dios. Por eso rezamos las 3 Ave Marías diarias. Y así como queremos el perdón de los pecados, así como queremos la gracia de Dios para morir en gracia de Dios y salvarnos, así como queremos que el amor de Dios entre en nosotros, ese amor lo tenemos que comunicar al prójimo con el perdón.
Creemos en el perdón de los pecados. Si creemos en el perdón de los pecados, en Cristo debes perdonar. Queridos hermanos, meditemos todas estas cosas. Volvámonos a Jesucristo, nuestro Señor, a través de su Madre, y digámosle lo que decía el Salmo 118 hoy en el ofertorio. Veamos a Cristo, nuestro Salvador, en su corazón sagrado, y digamos: mi alma ha esperado en ti, Salvador mío, y en tu palabra. Creo en tu palabra, creo en tu salvación, creo en tu cruz, porque has muerto en la cruz por mí. Creo que tu cruz es la llave para abrir el cielo. Creo en tu perdón, creo en tu gracia, creo en tu amor, creo en tu misericordia, y porque creo en ello, me siento impulsado a hacer tu voluntad y a superar mis dificultades a pesar de tanto dolor. Porque los sufrimientos de la vida presente no se pueden comparar con la gloria futura, nos dice la carta a los Romanos, el capítulo 8, versículo 28. Madre Santa, Madre bendita, Madre de Fátima, Madre del Rosario, oh corazón inmaculado de María, protégenos, auxílianos, ampáranos con el poder de Jesucristo para poder perdonar de corazón, como nosotros queremos ser perdonados por el Padre Celestial. La Virgen en Fátima no solo se presentó como Nuestra Señora del Rosario, sino que se presentó también en 1925 a Sor Lucía como el corazón inmaculado de María, y le pidió los primeros sábados de cada mes, en donde tenían que confesar, comulgar durante 5 primeros sábados, rezar una parte del rosario al menos y meditar por 15 minutos en los misterios del rosario. Eso pidió la Virgen en Fátima. ¿Pidió para qué? Para nuestra salvación, para que de ahí saquemos fuerza para poner en práctica lo que el Señor nos enseña. Oh corazón inmaculado, que estás llena del amor de Dios y que perdonaste de corazón a aquellos verdugos que clavaban a tu Hijo en la cruz, y que nos aceptaste a nosotros como hijos, que también fuimos verdugos de tu Hijo, porque por nuestros pecados murió en la cruz. Madre Santa, intercede por nosotros, para que podamos ser fieles a Jesucristo y que podamos de corazón perdonar, como nosotros queremos ser perdonados. Madre bendita, ayúdanos a estos hijos desterrados de Eva, ayúdanos con el fruto bendito de tu vientre, que es Jesús. Ayúdanos para que pongamos en práctica aquello que tu Hijo nos ha enseñado en el Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Estás dispuesto a perdonar en Cristo? ¿Quieres perdonar en Cristo? ¿Quieres que Dios te dé la fuerza para perdonar? Empieza pidiéndola humildemente, porque solo a los humildes se le da la gracia, pero Dios resiste a los soberbios de corazón. No seamos soberbios, no nos creamos ya llenos de todo. Solamente los humildes son los que imploran en la oración. Cuando somos soberbios no imploramos, porque la soberbia nos hincha tanto que decimos: ¿qué necesito? Nada, yo me las arreglo solo. No seamos soberbios, seamos humildes. Y en el humilde corazón de la Virgen Inmaculada, la humilde esclava del Señor, nos ponemos y le pedimos: Madre bendita, enséñanos a vivir lo que tu Hijo nos ha enseñado. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ruega por nosotros.